Muy bien. Hola, Hello, and welcome bienvenidos to a la today's videoconferencia webcast de with hoy con Schiller Helga Institute Sepp-LaRouche, founder Helga fundadora del Zepp-LaRouche, Instituto Schiller, for August del 12th, 12 de agosto de 2026. 2026. My name is Soy Kainan Kainan Thistlethwaite, Thistlethwaite y and seré I su will be your anfitrión. host for today. Para For those of ustedes you que who nos are están watching and viendo have y tengan questions for preguntas para Helga throughout durante el the course of diálogo, discussion, pueden you can enviarlas por correo email electrónico a questions@schillerinstitute.org. questions@schillerinstitute.org. So, with that, Entonces, Helga, Helga, there's of course hay a lot of mucha incertidumbre uncertainty regarding the current respecto a la strategic situación situation, whether estratégica you're talking actual, about the ya sea que se trate U.S.-Israeli de la war with guerra entre Iran Estados or Unidos e Israel the contra Irán NATO-Russia war, o de which la has been guerra helping entre la OTAN Ukraine. y Rusia, And que what se has está certainly become librando en clear, though, Ucrania. is that Y lo que because of sin the duda ha economic quedado claro breakdown that es we que see going debido al on in colapso the United económico que States se and, of course, observa in en Europe, Estados there's Unidos y an por increasing supuesto en inability Europa, to hay una wage war creciente on both incapacidad fronts. para librar la In the guerra U.S., en for ambos example, you frentes. have En Estados Unidos, reports por of the ejemplo, hay shortage of informes sobre la munitions, escasez de which is now municiones que se occurring está when produciendo President ahora, Trump is justo cuando seemingly el delaying presidente his Trump plans for a parece estar large-scale bombing retrasando sus of planes de Iran. bombardear Irán a So, gran what's escala. your sense of the Entonces, strategic ¿qué situation right piensas de now? la Is it situación something that's estratégica en este in momento? will go in ¿Es the algo que direction of terminará chaos, en el or caos o is there existe a la posibilidad de possibility of evitarlo, averting it, sustituyendo by la caótica replacing this chaotic estructura de structure of naciones que nations that we vemos see right ahora now por un with a nuevo new paradigm? paradigma? Well, Bueno, I creo que think I would sería be very muy presuntuoso simplistic de if mi I would parte pretend pretender to saber know la the answer respuesta a to esa that pregunta, question porque lo que because está what is going sucediendo on es is tan so enorme y enormous and tiene has so tantos many factores factors involucrados involved que es that it muy, is muy very, difícil very difficult to precisarlo. say. Porque por un Because on lado one vemos side we la do see this desintegración del viejo disintegration of the orden old order tal como as it se developed desarrolló en first primer lugar after the después Second de la World Segunda War Guerra and Mundial then y how it luego was cómo se reshaped reestructuró after the tras end el of the fin de Cold la War. Guerra Fría. Y And ese that order orden is definitely definitivamente gone ha and it will desaparecido not y be no again. volverá. It Se is caracteriza characterized por by muchos many aspectos: aspects, the la creciente brecha increasing entre rift between Europa y Europe Estados and the Unidos, United States, de modo that the que collective West Occidente is not so colectivo ya no collective es tan anymore. colectivo. Then you Luego have están let's say, naturalmente las tensions tensiones entre between el the norte North y and el the sur. South. You have the emergence Está of el China, surgimiento de China, which some que people algunas regard as personas consideran una amenaza, threat, which it is aunque really en not if realidad you no look lo at es si Chinese se policies. analizan They sus are not políticas, que aggressive, no son en of absoluto course, agresivas, but pero naturally naturalmente one could se argue podría that argumentar que they amenazan el threaten the dominio indiscutible unchallenged de la dominance of the anglosfera Anglosphere over sobre the world el system. sistema mundial. So all these things Así are que going todas on. estas Then you, cosas as you están say, you sucediendo. have the Luego, como dices, effect of está the el many efecto de decades las of the muchas monetary décadas de policies now políticas affecting even monetaristas the que ahora ability afectan to incluso la conduct capacidad war. de librar una guerra. Then on the Por other otro side, you lado, have the está el emergence of surgimiento a new de un system, which nuevo is, sistema, however, lo que sin very embargo difficult and es it's muy under a lot difícil of y está attack. bajo muchos That's the BRICS ataques. system. Ese es el These are sistema the BRICS. countries of the Se global trata de los south that países del actually sur represent global que representan el 85% of the world 85% de la population, población mundial trying to get y que a buscan new system establecer un which nuevo allows sistema them que to les permita overcome superar the los remnants of vestigios de 500 years 500 of años de colonialism. colonialismo. So Es, this por is a very tanto, un complex proceso muy process, complejo. and Por lo tanto, therefore, por un lado se we see on observa one una side an absolutely remilitarización crazy, absolutamente insane descabellada y demencial demilitarization of de Europe, Europa, which is que no definitely it's not responde a backed by ninguna amenaza any real threat. It's real. just Es a simplemente demonization la of Russia, satanización de Rusia which is again, sin has fundamento no substance alguno, because Russia is porque not planning Rusia to attack no Europe, planea contrary atacar to a the Europa, propaganda you al can read in contrario de all la the propaganda mainstream que media se every day lee in a Europe, diario or en at los least in some principales countries in medios de Europe. comunicación So it's very europeos, difficult o to al say. menos en algunos It países de could end Europa. up in the Es short term difícil in a predecir el catastrophe desenlace, podría because terminar a wars do corto not plazo en necessarily una come catástrofe, about porque las guerras because no every surgen little necesariamente detail porque is cada being detalle affected planeado and se vea realized the way afectado the y se lleve planners a cabo were tal como thinking. lo There's pensaban always los the element of planificadores. Siempre existe el unpredictability, elemento de lo human error, impredecible, el error miscalculation, humano, los cálculos but we are erróneos, inching pero nos step by estamos step acercando poco a closer poco to a the la idea idea de of que una guerra nuclear nuclear es war as thinkable. concebible. And if you then Y look si at luego the observamos las policies of, políticas I de, think he's the creo que es el undersecretary subsecretario de for política policy del in the Pentágono, Pentagon, Eldridge Eldridge Colby, Colby,
quien también es autor del documento de Estrategia de Seguridad Nacional, vemos que él plantea la posibilidad de utilizar armas nucleares tácticas. Todos estos acontecimientos resultan cada vez más preocupantes. Por otro lado, está claramente el esfuerzo de muchos países del mundo, que de hecho representan a la mayoría, por crear un sistema basado en la igualdad y en los 5 principios de la coexistencia pacífica. Y es muy difícil decir qué bando se impondrá. Lo he estado diciendo todo este tiempo, y aunque a algunas personas les resulte muy difícil siquiera imaginarlo, si Occidente, incluyendo a Estados Unidos y las naciones europeas, simplemente dijera, dejemos de pretender que dominaremos el mundo para siempre, lo cual es ridículo, dado que toda la población occidental representa alrededor del 12% de la población mundial real. Que quieran seguir siendo la fuerza dominante para siempre, cuando si miramos hacia atrás en la historia, no lo han sido a lo largo de los siglos. Por lo tanto, si los países occidentales simplemente dijeran, dejemos de lado esta arrogancia exagerada de creernos mejores que los demás y por lo tanto de pensar que tenemos que ser la fuerza dominante, y simplemente dijeran, pasemos de la confrontación a la cooperación. Les aseguro que en un día todos estos conflictos desaparecerían, porque sé con certeza que todos los países del BRICS acogerían con agrado tal cambio. Eso incluye a Brasil, Sudáfrica, India, China y Rusia. Así que creo que la verdadera pregunta es, ¿podremos hacer que se escuche a tiempo la voz de la razón para evitar una catástrofe? Pero ¿cómo terminará todo esto? Creo que es imposible decirlo en este momento por las razones que mencioné. Y mencionaste, por supuesto, el peligro de una guerra nuclear. Hiciste referencia a los comentarios de Eldridge Colby, en los que decía que podríamos considerar a las armas nucleares tácticas como una posibilidad. Y por supuesto, como sabes, y como también lo sabe el doctor Ted Postol, no existe tal cosa como el uso de una sola arma nuclear. Esto conduciría a una guerra termonuclear generalizada. Y en ese sentido, quiero mencionar una evaluación del coronel Larry Wilkerson, a quien conoces, quien ha hablado en varios eventos del Instituto Schiller y de la Coalición Internacional por la Paz. Para quienes no lo sepan, es un coronel retirado del Ejército de Estados Unidos y ex jefe de gabinete del secretario de Estado estadounidense Colin Powell. Recientemente grabó un podcast con Nima Al-Khorshid de Brasil, en el que habló sobre el primer ministro israelí Netanyahu y dijo que Netanyahu está decidido a mantener su postura con respecto a Gaza, Cisjordania, el Líbano y naturalmente Irán. Por supuesto, eso significará que cada día morirán más personas en esas zonas, pero según él, Irán representa un problema para Israel que algunos de esos otros lugares no plantean. Dijo que Netanyahu está decidido a derrocar al régimen de Teherán y que debe verse a Donald Trump como alguien que lo apoya en ello. Afirmó que la única forma en que pueden lograrlo es con las armas nucleares. Por supuesto, esa es la opinión personal de Wilkerson, pero Helga, quería saber qué piensas sobre su análisis. Bueno, me refiero al hecho de que Estados Unidos, que es la potencia militar más fuerte del planeta, al menos si se toma en cuenta la totalidad de todas las fuerzas armadas, tanto convencionales como nucleares, además de Israel, que también es una potencia militar muy fuerte, no han podido derrotar a Irán en 5 meses de guerra. Y ahora se están quedando sin municiones. Y luego, si observamos los informes que en este momento provienen de fuentes iraníes, pero están respaldados por muchos otros reportes de personas cercanas a los soldados y marines desplegados en el Golfo, parece que hubo un enfrentamiento
en el portaaviones USS Lincoln, en el que murieron 7 marines y muchos resultaron heridos. La pelea estalló durante un discurso del comandante cuando algunos sacaron cuchillos y se desató una riña debido al maltrato a los marines, específicamente en cuanto a la alimentación y el trato recibido. Ya habíamos recibido informes previos de que los baños no funcionaban en otros portaaviones. Básicamente, estas tropas llevan más de 500 días consecutivos desplegadas en misión sin vacaciones o más de 360 días, un periodo muy prolongado, mucho más que un año, y hubo numerosos testimonios de familiares y padres de estos soldados indicando que en sus cartas a casa describían la comida como insoportable. Un soldado perdió 20 kilos. Es decir, no es precisamente un panorama glorioso, y todo indica que las Fuerzas Armadas están agobiadas. Muchas de las suposiciones no funcionaron. Los sistemas de defensa antimisiles no funcionaron muy bien desde el principio y ahora básicamente se han quedado sin suficientes sistemas Patriot y THAAD. Así que se llega a un punto en el que, de hecho, se podría decir que cualquier decisión razonable sería decir, bueno, sigamos con el acuerdo al que llegamos, retirémonos, intentemos simplemente abrir un nuevo capítulo en la historia. Desafortunadamente, este no fue uno muy glorioso, pero sigamos adelante. Ahora bien, el problema es que independientemente de lo que Trump haga o deje de hacer, no ha demostrado ser eficaz para controlar a Netanyahu en el pasado, y debido a la situación tan compleja en cuanto a quién financia qué campaña en Estados Unidos, no está muy claro que vaya a tener la capacidad de imponer su voluntad y la de Estados Unidos al gobierno israelí. Así que, naturalmente, la preocupación expresada por el coronel Wilkerson está obviamente bien fundada. Israel ni siquiera admite oficialmente que cuenta con armas nucleares, no forma parte del Tratado de No Proliferación, y parte de la razón por la que Irán podría incluso querer tener armas nucleares es porque siente que estas armas nucleares israelíes representan una amenaza. Y es un principio de seguridad indivisible que siempre hay que velar por los intereses de seguridad de todos. Existe un desequilibrio en el que una parte tiene armas nucleares y la otra no. Pero por otro lado, Irán ha demostrado en el ámbito convencional haber ganado esta guerra. Quiero decir, se trata de un cambio realmente importante en la situación, porque aquí tenemos a la potencia militar más fuerte y a otra potencia militar muy fuerte que juntas no pudieron derrotar a una potencia de tamaño mediano, Irán. Y este último ha ganado la guerra. Esto tiene una implicación estratégica enorme, porque cualquiera que observe eso y se pregunte, bueno, ¿cuál es el historial de Estados Unidos, que ha estado involucrado en tantas guerras durante mucho tiempo, pero especialmente en los últimos años? No ha ganado ni una sola. No ganó en Vietnam, no ganó en Afganistán, no ganó en Irak, definitivamente no ha ganado en Ucrania, y ahora ha perdido ante Irán. Así que esto genera una inseguridad que es extremadamente peligrosa, y de hecho Netanyahu tiene su propia lógica que demuestra todos los días en Gaza, Cisjordania y el Líbano. Es una situación extremadamente peligrosa en la que se encuentra el mundo en este momento. Y solo puedo decir que lo único que contrarresta eso es que creo que hay muchas voces de la razón, y uno puede, contrariamente a la propaganda en Alemania, por ejemplo,
alegrarse de que el presidente Putin sea el presidente de Rusia, porque ha demostrado tener una gran fortaleza y paciencia, a diferencia de otras voces en Rusia que ya han pedido una acción mucho más contundente. Pero la suma de todas estas consideraciones es que estamos sentados sobre un polvorín que, si sale mal, podría conducir a la aniquilación de la especie humana. Y hay algunos que son impulsivos, que no pueden pensar estratégicamente, que creen que el uso de armas nucleares tácticas es una posibilidad. Creo que todos estamos en problemas, y lo que me parece aún más preocupante es que parece que la gente no está molesta por esto. Ahora, aquí, algunas personas en posiciones de poder están jugando con el destino de la humanidad. Lo he dicho muchas veces: si esto sale mal, ni siquiera habrá un periodista que investigue lo que pasó, ni un historiador que investigue la razón por la que se llegó a eso, porque ya no habría periodistas ni historiadores, ya que todos estarían muertos. Y eso es lo que estamos viendo. Por supuesto. Mencionaste que hay algunas voces de la razón en el mundo, y por supuesto tú eres una de ellas. Otra es sin duda el Papa León XIV. Y a finales de julio tuvimos una mesa redonda de EIR en la que se discutió el significado de la encíclica del Papa Magnificat Humanitas. Y quiero contraponer eso a la evaluación de Wilkerson, que es, por supuesto, mucho más pesimista, pero él tiene motivos para estar preocupado, dada la gravedad de la situación. Pero solo para mencionar algunos de los comentarios más recientes del Papa, el domingo, el Papa hizo un llamado muy apasionado a la diplomacia como parte de su mensaje del Ángelus en la plaza de San Pedro. Habló con preocupación sobre la situación en Sudán y pidió un alto al fuego inmediato. También habló sobre Ucrania, donde pidió que ambas partes pusieran fin a las hostilidades. Además, el año pasado hizo unas declaraciones sobre el tema de las armas nucleares con motivo del 80 aniversario de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Por supuesto, acabamos de celebrar el 81 aniversario de este suceso. Pero en estas declaraciones creo que había hecho referencia a un sobreviviente de Nagasaki. Se trata del doctor Takashi Nagai, quien había dicho que la persona que ama es la persona valiente que no empuña armas. Y de hecho, el Papa dijo entonces, tras citar esto: la verdadera paz exige el valiente abandono de las armas, especialmente aquellas con el poder de causar una catástrofe indescriptible. Las armas nucleares ofenden nuestra humanidad compartida y también traicionan la dignidad de la creación, cuya armonía estamos llamados a salvaguardar. Así que en ese sentido, Helga, has mencionado el compromiso del Papa con la idea del magnífico sentido de la humanidad como título de su última encíclica. ¿Por qué crees que es importante que la gente lea esa encíclica hoy en día? ¿Y qué opinas de su papel en la preservación de la diplomacia y la prevención de la guerra? Bueno, creo que el Papa León XIV me impresiona mucho. No soy experta en historia de la iglesia, ni en teología, ni en nada por el estilo, pero he seguido a los últimos papas, tanto durante su mandato como en lo que han escrito. Y debo decir que es extremadamente profundo desde el punto de vista teológico. Creo que siempre razona desde un punto de vista, creo que realmente es un estudioso de Nicolás de Cusa, porque tenía ese método de pensamiento de abordar siempre cada tema de la manera más elevada posible. Sin duda, es la voz de la razón en el mundo actual, y creo que el hecho de que sea estadounidense también es importante. No exactamente quiero decir, le preguntaron al respecto sobre qué opinaba de ser un papa estadounidense,
Y naturalmente respondió que representa ante todo a la Iglesia Universal, pero luego comenzó a hacer un llamado a los estadounidenses para que se apegaran a los principios de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, demostrando así que tiene tanto conocimiento sobre el mundo como estadounidense. Se remite a la mejor tradición de Estados Unidos. En un artículo que escribí, señalé que si logramos salir de este peligro mundial y todos estamos trabajando arduamente con ese fin, probablemente será la voz de este Papa la que haya desempeñado el papel más importante, y es que para la gente de Estados Unidos o Europa resulta muy fácil desestimar a Xi Jinping, a Putin, a Lula o a cualquier otro líder del sur global, ya que inmediatamente dirán, es comunista, es ruso o algo por el estilo. Pero el Papa, especialmente cuando adopta una perspectiva más elevada, es en cierto sentido una autoridad moral incuestionable. Y las personas en Occidente que dicen ser cristianas e incluso católicas deberían escuchar a este Papa, porque cuando dice que hay que deshacerse de las armas nucleares, que la guerra ya no es un método para resolver conflictos y que las personas deben amar a la humanidad, esas son las palabras más importantes, y creo que si hay personas en el planeta que toman en serio estas palabras y se convierten en instrumentos de la providencia divina al actuar así. Y hay miembros de Pax Christi en Estados Unidos que, en mi opinión, están realizando una labor muy loable al intentar movilizar a la población y en particular a la católica en torno a este Papa. Entonces, eso puede convertirse en la influencia moral más importante, una influencia que trasciende los partidos y las controversias políticas habituales y que establece el ideal más elevado de la humanidad. Por eso creo que la encíclica Magnificat Humanitas es tan maravillosa, es como un baño para el alma. Así que yo quisiera animar a todos nuestros espectadores y oyentes a que realmente se tomen un tiempo para leerla. Pueden descargarla de internet muy fácilmente, solo tienen que escribir Magnificat Humanitas y la encontrarán en todos los idiomas. Creo que esto es una de las cosas más importantes para el alma, porque nuestra cultura actual está tan degradada que siempre hay que ponerse lentes para protegernos, como cuando hay un eclipse y hay que protegerse los ojos y hay que proteger el alma a lo largo de la vida, porque la televisión, la moda, todo lo que nos rodea es tan feo y desanima tanto que uno tiene que hacer algo para protegernos el alma. Y una de las cosas que ayuda es recurrir a las grandes obras. Yo siempre recurro a Cusa, a Nicolás de Cusa, a Federico Schiller y naturalmente a los escritos de mi difunto esposo, Lyndon LaRouche. Pero debo decir que esta encíclica también es una de esas cosas que da una fuerza interior para hacer frente a muchas otras cosas. Así que ese sería mi consejo. Sabes, siguiendo con ese tema, y ya mencionaste la iniciativa de Pax Christi, en la que Jack Gilroy le escribió una carta al arzobispo Wester. Tal vez deberíamos hablar un poco de eso hacia el final, pero acabas de mencionar la conexión del Papa con Nicolás de Cusa, alguien a quien has estudiado de manera increíblemente exhaustiva. Y tengo una pregunta un tanto específica. ¿Cuál es el papel de Cusa hoy en día y qué papel desempeñó en su época? Fue fundamental en las negociaciones que condujeron al Concilio de Florencia.
el cual unió temporarily temporalmente a united las the iglesias churches de of the Oriente East y and the West, Occidente y and fue he un was an diplomático incredibly sumamente important importante diplomat en for su his época. own time. Entonces, So, ¿podrías can you tell explicarnos us exactamente exactly en qué what this consiste esta Kuzni's forma form de of diplomacy diplomacia is cusana y and cuál its es su importance for importancia para el estadismo de hoy en statecraft and día o para revival statecraft? revivirlo? Bueno, porque desarrolló un método de pensamiento que en su época era completamente nuevo. Y él era consciente de ello y dijo de manera consciente y reflexiva, ahora estoy diciendo algo que ningún otro ser humano había pensado antes que yo. Esto se refiere a la coincidencia oppositorum, la coincidencia de los opuestos, que es el método de pensamiento que él descubrió, por así decirlo. Esto ocurrió cuando regresó de Constantinopla trayendo a la delegación ortodoxa. Y este fue un viaje que duró varias semanas, algo asombroso, pero tomó bastante tiempo y tuvo este tipo de revelación divina. Y lo que esto significa es que llegó a la conclusión a través de un razonamiento teológico de que lo uno es de una magnitud superior a los muchos. Así que naturalmente, en su argumentación es Dios quien tiene todo lo creado contenido en sí mismo y el proceso de la creación es el desenvolver de ese uno superior en los muchos. Básicamente, dijo que los hombres siempre ven los muchos, ven esto y aquello y ven las contradicciones entre ambas cosas, pero denunció ese método como aristotélico y de hecho en su defensa, docta ignorancia, este es un pequeño escrito que hizo en respuesta a una crítica a sus obras. Denunció el aristotelismo como las personas que tienen la nariz pegada al suelo y no ven nada más allá de eso. Ahora estoy usando mis propias palabras. Y él contrastó eso con la visión platónica, este método de la coincidencia de los opuestos donde la razón creativa humana siempre tiene la capacidad de conceptualizar lo superior, que supera las contradicciones del nivel inferior donde surge el conflicto. Ahora bien, esto es sumamente importante porque he aplicado ese método en mi forma de pensar desde hace varias décadas, ya que me resulta muy útil para no dejarme arrastrar por este lado o aquel, o por esta contradicción o aquella, sino pensar siempre en cuál es el nivel superior donde se puede encontrar la solución. Y esto es muy importante porque hoy en día prevalece en gran medida una filosofía en la que siempre hay que tener un enemigo. Me refiero a que el presidente George W. Bush dijo en su famosa frase, o estás conmigo o estás en mi contra, o estás con nosotros o con... Esa necesidad de tener un enemigo es lo que provoca la guerra. Ese es uno de los problemas fundamentales que surgen cuando la gente siempre piensa que solo puede salir ganando si alguien más sale perdiendo y que el mundo entero y la política son un juego de suma cero. El ganador se lleva todo, el perdedor lo pierde todo. Es esa mentalidad la que provoca peleas en la familia, peleas entre amigos, la causa de... Quiero decir, es una enfermedad. Y este método de pensar siempre en un nivel superior es donde se encuentra una solución que satisfaga los intereses de todas las partes involucradas. Y es la belleza de la mente humana la que es única en su capacidad para hacer eso. Ningún gato, ningún perro, ningún burro, ningún camello puede hacer eso, pero los seres humanos son capaces de razonar de manera creativa y plantear hipótesis desde un nivel superior, lo que les brinda una solución para cada problema del mundo. Gottfried Wilhelm Leibniz, por ejemplo, quien fue el autor del principio de la felicidad,
que figura en la Declaración de Independencia, la cual establece que existe el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad, tenía una visión similar. Dijo que el universo está hecho de tal manera que todo mal da lugar a la creación de un bien aún mejor y más fuerte. Así que el universo no es estático, el universo es dinámico y es esa capacidad de idear siempre una concepción superior la que subsume las contradicciones anteriores e impulsa el desarrollo aún más allá. Ahora bien, obviamente, este es un método de pensamiento que Nicolás de Cusa aplicó en su hermoso diálogo de Pace Fidei sobre la paz de la fe, donde encuentra la manera de entablar un diálogo para superar las diferencias entre las distintas religiones. Y lo que lo hace tan importante es que el Papa León XIV, en su sermón del 25 de octubre del año pasado, aplicó ese mismo método a la situación política. Y me alegré mucho al leer eso, porque una cosa es estudiar estos conceptos como cuestiones filosóficas académicas, pero otra muy distinta es encontrar a un papa que utilice ese conocimiento, ya que según él, el método de Nicolás de Cusa es una forma de unir fuerzas que, por lo general, nunca se dan juntas. Y así aplicó esa misma idea al mundo actual tan dividido. Y creo que esto es algo que vale la pena estudiar, y Nicolás de Cusa está viviendo una especie de renacimiento a nivel internacional, aunque mucha gente aún no lo conoce, pero sin duda es el pensador más importante del siglo XV y sentó las bases de todo lo que se puede llamar la era moderna. Fue el padre del Estado Nacional Soberano porque fue el primero en formular la idea de que un gobierno solo es legítimo si cuenta con el consentimiento de los gobernados. Quiero decir, esto fue un gran avance porque antes de eso todo era oligárquico y a nadie le importaba si los súbditos estaban de acuerdo con lo que decía el gobierno. Fue, por tanto, un paso decisivo en la evolución de la República. Asimismo, desarrolló el pensamiento que permitió el surgimiento del pensamiento científico moderno. Así que él es sumamente importante, representa un punto de inflexión entre la Edad Media y la era moderna, pero su filosofía sigue teniendo una gran vigencia en la actualidad. Sí, mientras repasabas el método de Cusa, hay mucha gente que se opone a la guerra, pero creo que no cuenta con un método para resolverla de manera efectiva. De hecho, quisiera abordar muy brevemente tus 10 principios para una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo. Estaba revisando el noveno principio en el que dices, y no citaré el texto completo, dice, para superar los conflictos derivados de la disputa de opiniones, que es el modo en que los imperios han mantenido el control sobre los subordinados, hay que cohesionar el orden económico, social y político con las leyes a las que está sujeto el universo físico. Ahora bien, es un poco difícil entender su idea de que exista algo así como la legitimidad en el universo físico, ¿verdad? Pero en ese sentido, alguien que seguía muy de cerca el método de pensamiento de Cusa en cuanto a cómo resolver realmente los problemas era tu esposo, Lyndon LaRouche, hablando de estadounidenses no reconocidos, ¿verdad? Su ciencia de la economía física, el desarrollo económico físico, representaba este enfoque ecuménico de orden superior para la paz. Así que, si pudieras decir algo sobre la importancia de las obras de tu esposo hoy en día en relación con Nicolás de Cusa, y luego creo que podríamos pasar a la conclusión. Bueno, probablemente hay millones de personas, al menos miles, que estarían de acuerdo en que el mundo está en un caos total, un desastre, que la sociedad ya no funciona, que nos enfrentamos a un colapso económico, al derrumbe de la infraestructura, a la guerra, incluso al peligro del fascismo.
Pero mi esposo ya había hecho ese pronóstico hace más de 50 años. De hecho, cuando reconoció la decisión del presidente Nixon de abandonar los tipos de cambio fijos y pasar a los tipos de cambio flotantes, dijo que si seguíamos por ese camino, es decir, al reintroducir el monetarismo después de que el sistema de Bretton Woods había llevado a un periodo relativo de estabilidad en la posguerra, al menos para los países industrializados, dijo que si ahora volvíamos al monetarismo, lo que significa la maximización de las ganancias y donde se descuida básicamente el bien común y tomábamos el camino de el dinero genera dinero, es decir, ganancias por el simple hecho de obtenerlas, predijo que esto conduciría a una nueva depresión, al peligro de un nuevo fascismo e incluso al peligro de una guerra mundial, y modificó y ajustó ese pronóstico cada vez que los poderes financieros daban un paso más en esa dirección. Así que hay un total de 9 pronósticos famosos que fueron absolutamente revolucionarios. Y si observan algunos de los discursos televisivos que dio, los programas de media hora durante sus campañas presidenciales u otros programas similares que aún están disponibles en los muchos cientos, miles de artículos que escribió, es asombroso. Predijo en principio todo lo que está sucediendo en este momento. Naturalmente, no los acontecimientos fortuitos de día a día, sino las cuestiones fundamentales. Y la gente debería empezar a pensar que existe un método de pensamiento que le permitió hacer eso. ¿Por qué fue capaz de pronosticar con absoluta precisión científica todo lo que está sucediendo en este momento? Porque conocía los axiomas de pensamiento. En otras palabras, sabía qué llevaba a las personas a tomar decisiones erróneas y cómo rectificarlas. No solo analizó lo que era fraudulento en el sistema en evolución, sino que en cada momento ofreció soluciones y formas de superarlo y reemplazarlo por un sistema que funcionara. Y si la gente quiere salir de la crisis actual, no puede simplemente confiar en los muchos supuestos economistas que han estado engañando a todos durante todas estas décadas. Así que insisto que hay que volver a las fuentes, y la fuente en este momento son los escritos de Lyndon LaRouche. Si quieren descubrir por qué el mundo está en tal caos y qué se puede hacer para superarlo, ese es el mejor material de lectura y, de hecho, insustituible para todos. Claro que sí. Y por supuesto, uno de los recursos a los que la gente puede acudir para conocer las obras de LaRouche es Executive Intelligence Review en eir.news, que pueden consultar. Así que creo que ya podemos pasar a la conclusión. Por supuesto, este viernes a las 11 a.m., hora del este, se lleva a cabo la reunión de la Coalición Internacional por la Paz. En ella se tratarán algunas de las iniciativas que lidera el Instituto Schiller. Por supuesto, está la carta de Jack Gilroy al arzobispo Wester, en la que se analiza el papel del Papa Juan XXIII en la gestión de las tensiones entre Rusia y Estados Unidos durante la crisis de los misiles en Cuba, y se insta al Papa León XIV a hacer lo mismo hoy en día. Esa carta se está difundiendo rápidamente. La gente puede colaborar en eso. También está la campaña presidencial de Diane Sare en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo puede la gente participar, Helga? Bueno, creo que lo más importante es que cada uno empiece a pensar en sí mismo como alguien absolutamente crucial para marcar la diferencia en este increíble cambio tectónico. Es decir, tenemos periodos en los que durante décadas la política avanza sin tropiezos. No es muy emocionante, pero va y viene entre los diferentes partidos sin que haya grandes cambios. Esta vez, todo cambia. Estamos ante el colapso del viejo orden y el surgimiento de uno nuevo. Lo que aún no sabemos
es si será la Tercera Guerra Mundial o un nuevo paradigma de cooperación pacífica entre las naciones de este planeta. Y la pregunta es, diría yo, para ese 90% o más que está diciendo, ¿hay suficientes personas que se movilicen para presentar realmente una alternativa? Porque en periodos como este, el factor subjetivo es lo que puede marcar la diferencia, ya que puede inclinar la balanza hacia un lado u otro. Así que por favor firmen esta carta dirigida al arzobispo Wester, porque como saben, desde que Jack Gilroy publicó esta carta, que cuenta con el pleno respaldo del Instituto Schiller, muchas organizaciones y personas ya la han firmado. Y lo que queremos lograr con esto es no solo que todas las religiones respalden esta idea, sino que el Papa convoque una conferencia de paz similar a la intervención del Papa Juan XXIII durante la crisis de los misiles en Cuba, donde esa intervención del Papa fue un factor absolutamente decisivo, tal como lo admitió posteriormente Khrushchev. Así que necesitamos que el Papa intervenga ahora mismo y por eso no solo los líderes religiosos deberían apoyar esta iniciativa, sino que también hacemos un llamado a todos los demás, industriales, sindicalistas, a la sociedad civil, a las personas que gozan de prestigio gracias a su trayectoria profesional en tal o cual campo. Si pudiéramos generar a nivel internacional una verdadera revolución que exija esto, podría ser el factor de unión. De hecho, en la tradición de Nicolás de Cusa, ya que el Papa representaría en su persona esa unidad superior en torno a la cual todos puedan unirse. Así que por favor firmen esta carta que también se discutirá en la próxima reunión de la coalición este viernes. Acompáñennos y participen activamente con nosotros. Maravilloso. El moderador del chat pondrá ese enlace para que la gente lea y difunda la carta. Así que gracias, Helga, por el diálogo de hoy. Creo que nos has dado mucho en qué pensar. Asegúrense de visitar eir.news y suscribirse para mantenerse por encima del nivel de los acontecimientos en lugar de quedar por debajo. Y este viernes a las 11 a.m., hora del este, tendremos la reunión de la CIP. Pueden encontrar el enlace de Zoom en la página del Instituto Schiller. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Helga, y esperamos verte pronto. Es fantástico verte. Hasta pronto. Adiós.